Ángel, perdona, compartes tú, ¿verdad? Sí, Vale, ya te voy dando yo paso para ir pasando slides, ¿vale? Cuando vayamos arrancando. Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro nuevo webinar. Bueno, soy Carolina del equipo de Auren Digital. En primer lugar, quiero daros las gracias a todos por asistir al webinar y por vuestro tiempo. Con lo que quiero comenzar es presentando a nuestros panelistas, dos de nuestros tecnólogos, Ángel Taborda, CTO de Auren Digital, y Pedro Moreno, que es el socio de Auren Digital. Antes de dar paso a los panelistas, quiero explicaros algunas instrucciones de cómo vamos a desarrollar el webinar. Va a ser de una duración de 1 hora, bueno, es de 10 a 11. La introducción va a ser de 5 minutitos, la exposición durará unos 35 y luego tenemos un tiempo de preguntas y respuestas donde nos vais a poder ir dejando cualquier cuestión que tengáis en el apartado de preguntas y respuestas. Bueno, si alguna pregunta se nos quedase por ahí, pues porque no diese tiempo o algo, luego nosotros os contestamos por correo, e incluso si después del webinar os quedáis con alguna duda, ahí tenéis los correos de Pedro y de Ángel para poder hacérsela a ellos personalmente incluso. Así que nada, vamos a dar comienzo a nuestros tecnólogos. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Nada, lo primero agradeceros vuestro tiempo, que sé que es uno de los bienes más escasos que a día de hoy tenéis, por lo tanto os agradezco muchísimo el que nos dediquéis este tiempo y bueno, vamos a intentar devolveroslo con un poquito de conocimiento, ¿no? y de clarificación de un poco cómo podemos mejorar, cómo podemos optimizar la parte de, bueno, pues todo el tratamiento de gestión de documentos y los procesos asociados a la gestión de los mismos, utilizando esta nueva técnica de vuestros temas de inteligencia artificial, ¿verdad? Bueno, en principio vamos a empezar, si queréis, un poco comentando muy rápidamente quiénes somos, quién es Auren. Auren, a día de hoy, es la primera firma española de servicios profesionales. Hacemos servicios denominamos 360, hacemos desde servicios legales, servicios auditores, asesores, consultoría, tecnología. En este caso, como os digo, de capital 100% español, enmarcados dentro del ranking global de firmas, metiendo a las grandes consultoras y demás. Estamos en el octavo puesto del ranking. Somos una empresa que facturamos aproximadamente, como veis, unos 63-64 millones de euros y que tenemos una presencia tanto a nivel nacional, con 15 oficinas repartidas en toda España. Aproximadamente a día de hoy estamos ya más cerca casi de las 1000 personas que de esas 831 que podéis ver ahí. Y además, bueno, pues tenemos, como Auren, tenemos presencia en diferentes países. Estamos en Latinoamérica, estamos en Israel, estamos en Europa, en Alemania, estamos en distintos países. Y además, dentro de una firma de asociaciones, una alianza de compañías, tenemos presencia, como veis, en 70 países con unas 300 oficinas aproximadamente, ¿no? Bien, nosotros formamos parte del área dentro del área de consultoría de la parte de digitalización, de la parte de los tecnólogos, ¿no? Entonces os cuento un poquito nosotros dentro de nuestro área qué es lo que hacemos para que lo tengáis, para pasarlo un poquito por encima. Vale. Bien, nosotros a día de hoy en lo que nos centramos fundamentalmente es en los procesos de transformación, sobre todo de entender los procesos de las organizaciones y ver cómo, aplicando tecnología, podemos impactar en su digitalización en general, ¿no? Entonces estamos trabajando, de alguna manera lo que tenemos es muy buen conocimiento como tecnólogos, pero además también tenemos un buen conocimiento de cómo evaluar y optimizar o aplicar la tecnología en los procesos. Las herramientas, las tecnologías a días de hoy, pues bueno, pues por un lado podemos hacer desde la parte más de consultoría de estrategia digital, es decir, ayudar a las compañías en esa estrategia de digitalización para que esto no pueda ser una amalgama de tecnologías. Por otro lado, la parte y ya empezaríamos pues servicios más de optimización, pues servicios en el cloud, ayudaros a mover vuestros servicios o vuestras aplicaciones para que se integren con la nube. Por todo el tema de conocimiento que vamos a generar en torno al dato, ¿vale? Que es una parte muy importante, analítica, modelos predictivos, cuadros de mandos y demás. Y por último, bueno, pues tenemos una parte muy importante también de ingeniería del software, ¿no? De construir aplicaciones y para poder montar webs y
todo tipo de desarrollos, ¿no? Que acompañen y que potencien nuestros procesos. Bien, con respecto al tema que tenemos hoy, bueno, fundamentalmente le paso el testigo a Ángel. Comentaos que bueno, el mundo de la gestión del dato que tenemos dentro de las organizaciones, de alguna forma ha ido evolucionando, porque claro, esto no es un tema nuevo, la gestión del dato en las empresas es una de las cosas más comunes que hacemos. Es decir, ya tenemos todos un ERP, todos a lo mejor tenemos un CRM, tenemos herramientas. Pero sí que es verdad que yo distinguiría entre dos tipos de datos, ¿no? Es decir, hay un tipo de dato que es el estructurado, es el que yo tengo en mis celdas de Excel, son datos que se pueden manejar bien con sistemas, que se pueden agrupar, se pueden transformar, se pueden de alguna manera estar en base de datos, están en sistemas donde yo puedo trabajar, ¿no? con ese conocimiento y lo puedo manipular y del cual puedo extraer conocimiento. Pero claro, hay estudios por ahí que lo que dicen es que el 80% de los datos que tiene una empresa están justo en el otro tipo de los datos, de los documentos que tenemos, que son datos desestructurados. Pues son datos que nos pueden venir en documentos escritos en PDF, que están en PDF, están en un Word, pueden ser imágenes, pueden ser documentos de audio, pueden ser contratos, pueden ser documentos de todo tipo. Toda esta información, todos estos documentos a su vez también son información. Y yo puedo extraer mucha información, o sea, puedo extraer muchos datos con respecto a ellos para poderlo convertir en información y esa información posteriormente en conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que ha ocurrido tradicionalmente es que los sistemas que tenemos en las empresas manejan muy bien el primer tipo de datos, pero para gestionar datos desestructurados, datos que no tienen un formato, donde un formato, una radiografía, por ejemplo, pues dependiendo de cómo es la radiografía, es muy compleja de procesar. Los enfoques tradicionales que hemos tenido dentro del mundo del IT, dentro del mundo de la tecnología, que están muy basados en algorítmica, en programación, ¿vale? En algo que sigue como unos patrones muy estándar, no han sido muy efectivos, no han sido realmente lo más importante, o sea, no han sido realmente buenos, ¿no? Para hacer todo tipo de cosas. Vale, ¿qué es lo que pasa ahora? Bueno, pues lo que pasa ahora es que, bueno, pues fundamentalmente ha aparecido un nuevo enfoque, que es una cosa, la inteligencia artificial ha aparecido, lleva funcionando, o sea, ya vamos hablando desde los años 50, o sea, no es una cosa nueva. Pero sí que es verdad que propone una nueva forma, ¿no? de gestionar este tipo de información, ¿no? Entonces, en la inteligencia artificial hemos descubierto una forma realmente interesante y ágil, ¿no? Para las empresas, fundamentalmente, en poder trabajar estos tipos de documentos, ¿no? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué aparece ahora? ¿Por qué todo esto lleva unos años llevamos hablando de él? Bueno, pues porque entre otras cosas se han juntado también otra serie de actores que son tremendamente importantes a la hora de trabajar en esto, que es, por un lado, la computación en la nube, ¿vale? Es decir, el que ahora se ha democratizado el acceso a recursos realmente potentes para poder hacer esto. Y por otro lado, esto también ha traído bueno, pues el aterrizaje de algoritmos, frameworks, librerías, ¿vale? que están al acceso de todo el mundo y que nos permiten bueno, pues trabajar con nuestros datos, pero aplicando, como os digo, pues algoritmos de machine learning, de deep learning, ¿vale? Procesamiento natural de lenguaje y demás. Entonces, bueno, ahora vamos a ver algún ejemplo, ¿no? Pero simplemente que entendáis que el momento es ahora porque se han juntado muchos factores. Ya os digo, una empresa antes de un tamaño más o menos mediano, pequeño, no podía acceder a los recursos computacionales necesarios para poder hacer los cálculos necesarios para crear un modelo predictivo, ¿no? Imaginaos con 10, 12 millones de filas de datos. Sin embargo, ahora nosotros somos capaces, por un lado, de tener la capacidad de poder extraer la información que necesitamos y posteriormente, ¿de acuerdo?, poner esos datos en valor para generar, como os digo, este conocimiento. Entonces, bueno, ya os digo, hoy vamos a ver un caso y nada, no os quiero quitar más tiempo, simplemente vamos a ver un ejemplo de cómo lo estamos aplicando y poco más, ¿vale? Yo por mi parte simplemente os lo quería poner en contexto. Ángel, por mi parte yo te daría paso ya para que avances y que ya vayas tú con... ¿vale? Muy bien, muchas gracias, Pedro. Gracias. Una buena introducción. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por asistir a este webinar. Como ya ha comentado mi compañera Carolina al inicio, yo soy Ángel Taborda. Y bueno, hoy vamos a dedicar los próximos 30 minutos a hablar sobre este apasionante mundo
de la inteligencia artificial y cómo puede ayudar a las empresas a agilizar sus procesos documentales, como mencionaba Pedro. Lo que haremos será empezar hablando de la inteligencia artificial en sí y nos daremos cuenta de que está más cerca de nosotros de lo que pensábamos, quizá. Luego hablaremos de un estudio realizado por la consultora Forrester que arroja una información muy interesante sobre la aplicación de la IA en las empresas. Hablaremos sobre los retos de implementarla, el enfoque que deberíamos tener para superar esos desafíos y veremos beneficios de aplicar ese enfoque y también obviamente beneficios en sí que tiene en las empresas el uso de esta tecnología. Y luego veremos una demostración de cómo la inteligencia artificial puede ayudarnos a agilizar estos procesos viendo un vídeo de un caso de éxito, ¿no? Aplicándolo. Y bueno, finalmente haremos una conclusión, repasaremos los aspectos claves con los que nos queremos quedar y también daremos un par de recomendaciones. Vamos a ello entonces. Entremos en materia. A la mayoría de las personas, yo creo que puede parecerle que la inteligencia artificial es algo del futuro, y un futuro bastante lejano. Quizás se imaginan a robots que muestran sentimientos y desarrollan esa capacidad de pensar por ellos mismos. Y bueno, ese modo de ver la inteligencia artificial se la debemos en gran parte a Hollywood, ¿no? Que normalmente es como lo plasman en películas de ciencia ficción. Pero la realidad es otra. La realidad es que ya vivimos rodeados de inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial está hecha para ayudarnos y apoyarnos en nuestras tareas habituales del día a día, no para acabar con nuestra especie. Y aquí podemos ver algunos ejemplos. Seguro hemos utilizado servicios de navegación en algún momento de nuestras vidas. Muchos lo utilizan en su día a día, ya sea mapas para navegar o utilizando servicios como Uber. En esos momentos se está utilizando servicios que hacen uso de la inteligencia artificial para viajar de un lugar a otro. Y estos proveedores de servicios pues utilizan esta tecnología para interpretar toda esa información que reciben y ayudarnos a navegar, a obtener actualizaciones de tráfico en tiempo real y nos permite viajar de manera más efectiva. También los asistentes inteligentes que vienen incorporados en nuestros dispositivos de smartphone o en nuestros propios altavoces como Siri, Google Assistant, Alexa. Esos son ejemplos quizás más obvios de la inteligencia artificial que la mayoría de nosotros conocemos. Pero también en redes sociales, sea cual sea la plataforma que utilices, lo que ves y lo que haces en estas aplicaciones en gran medida está influenciado por el aprendizaje automático. Y la inteligencia artificial toma en cuenta todos esos gustos, preferencias, tu historial, todo lo que es tu huella digital para seleccionar la información que tú luego ves en tu feed, porque sabe que te parecerá más relevante y estarás más inclinado a ver o a hacer clic. También en servicios como Netflix o YouTube, que nos muestran recomendaciones que se vuelven cada vez mejores a medida que pasa el tiempo. Esto es inteligencia artificial trabajando y lo que hace es aprender de lo que hemos visto y presentar sugerencias relacionadas. Incluso al escribir texto en WhatsApp, por ejemplo, se ha vuelto más cómodo gracias a la integración de la inteligencia artificial, porque predice palabras, frases, emoticones, todo eso en función del uso habitual que tengamos y el estilo de escritura. Y esto va más allá del texto predictivo que se usaba anteriormente, porque las sugerencias son más relevantes al contexto en el que se está utilizando. Y así podríamos seguir un buen rato. Pero el punto yo creo que ha quedado claro, ¿no? La inteligencia artificial está aquí, está entre nosotros, y hoy veremos que esta tecnología la podemos usar ahora de manera muy sencilla y que puede ayudarnos a mejorar muchísimo
los procesos de nuestra empresa, así como ya está mejorando nuestras vidas en otros sentidos. Y para ello, pues empezaremos hablando sobre este estudio realizado por la consultora Forrester, quien fue comisionada por Microsoft en octubre del año pasado para evaluar ese apetito, los retos y la preparación que tienen las empresas para implementar capacidades de inteligencia artificial en sus aplicaciones. Y después de realizar el estudio, la consultora llegó a la conclusión que vemos aquí. Ellos dicen: descubrimos que el entusiasmo por adoptar inteligencia artificial es alto, pero la mayoría de las organizaciones quieren una forma más sencilla de implementar estas capacidades, sin necesidad de un equipo de científicos de datos. Esta es una interesante conclusión. Y aunque este estudio fue realizado sobre empresas norteamericanas, creo que el sentir es el mismo en empresas de nuestro país y a nivel mundial. Está claro que la inteligencia artificial ya no es experimental y tiene un valor comercial real. De hecho, el 84% de los encuestados en este estudio está de acuerdo en que su negocio debe implementar inteligencia artificial para mantener una ventaja competitiva en su industria. Por eso no sorprende que el uso de la IA en las aplicaciones aumente significativamente en los próximos 1 o 2 años. Y lo vemos en este gráfico. Fíjense que el 43% piensa que en tan solo 3 años será crítico para el éxito de la empresa. Y casi la mitad piensa que es bastante importante implementarla hoy mismo. Entonces, viendo este crecimiento y entusiasmo en el uso de esta tecnología, es fácil caer en el error de querer implementarla en donde sea, a toda velocidad, contratando gente, ¿no? Y aunque las posibilidades de la IA dentro de las aplicaciones son infinitas, es mejor centrarse en los siguientes casos de uso, donde ya se ha demostrado el valor de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en la minería de conocimiento. Como comentaba Pedro, gran parte del conocimiento de una organización no solamente yace en las bases de datos, sino en documentos, imágenes, documentos manuscritos. Muchos de ellos no tienen ninguna estructura, ¿no? Y es muy difícil para cualquier persona encontrar la información precisa que está buscando leyendo todo ese contenido. Y por ejemplo, la minería de conocimiento, impulsado por inteligencia artificial, pues analiza el documento utilizando visión por computadora para estructurar ese contenido y luego poder filtrar toda esa información y ponerla a disposición de cualquier persona que la necesite. Un segundo caso, que es en el que se basará el caso de éxito que veremos más adelante, es la automatización de procesos documentales. Donde quiera que un documento, ya sea simple o complejo, ingrese en un proceso, existe un caso de uso potencial para la automatización de ese proceso. Y usando inteligencia artificial se puede extraer el texto e identificar intenciones o entidades dentro de ese documento y procesarlos en función de esos datos extraídos. También tenemos transcripción y análisis de voz para escuchar y transcribir eso a palabras escritas. Los casos de uso pues, son muchísimos, ¿no? Y yendo más allá de la simple transcripción, algunos servicios de IA pueden proporcionar el análisis para agregar un contexto a la propia transcripción. Por ejemplo, indicar la cantidad de minutos registrada por cada hablante. También existe la máquina traductora, que es para entender y traducir casi instantáneamente los idiomas hablados entre diferentes personas. Y finalmente la IA conversacional, que quizás es con la que más hemos tenido contacto alguna vez, que esta permite a desarrolladores crear asistentes digitales para acelerar el descubrimiento de información, tanto para los clientes
como para los empleados. Y todo esto usando un lenguaje natural que la inteligencia artificial puede entender y responder, ¿sí? Normalmente llamados chatbots. Pero incluso enfocándonos solo en estos casos de uso, el camino puede ser bastante desafiante, según el enfoque que le demos. Fíjense, el estudio que mencionamos anteriormente de Forrester dice que aproximadamente 2/3 de los responsables de tecnología no confían plenamente en su capacidad para cumplir los objetivos de inteligencia artificial de su organización. Y más de la mitad estuvo de acuerdo en que su organización no cuenta con los recursos adecuados para agregar capacidades de IA a sus aplicaciones. Y esta baja confianza se puede atribuir a 3 desafíos principales. El primero es la falta de datos de calidad, porque a fin de cuentas, la inteligencia artificial es tan buena como los datos utilizados para entrenar los modelos. Eso quiere decir que si tienes mala calidad del dato, pues es un impedimento importante para implementar la IA. Otro es la falta de habilidades adecuadas para el desarrollo de este tipo de aplicaciones, porque implementar o incorporar IA en aplicaciones requiere habilidades de desarrollo altamente especializados, si se construye desde cero, y esta falta de habilidad impide su implementación. Y por último, la falta de experiencia adecuada en ciencia de datos y aprendizaje automático. Esta se considera la parte más difícil de implementar inteligencia artificial por los perfiles técnicos altamente cualificados que se necesitan, porque no todas las empresas tienen presupuesto para formar un equipo que se dedique solamente a esto. Entonces, ya cuando nos enfrentamos a estos desafíos, puede que a la mayoría se le quiten las ganas, porque la realidad es que las organizaciones que buscan implementar capacidades de IA quieren ser rápidos y necesitan una mejor manera de abordar los desafíos de desarrollo e implementación. Esperar a que los proveedores de software actuales agreguen inteligencia artificial a sus nuevas versiones o contratar más talento para el desarrollo y ciencia de datos, al final no brindará la capacidad o las capacidades para que sean inmediatas y que necesita esa organización. Entonces, ¿qué alternativa existe al tener que construir una inteligencia artificial desde cero internamente? Pues lo que de verdad necesitan son servicios de inteligencia artificial en la nube, que estén preconstruidos y que además sean configurables. Dado que los problemas de datos y modelado son una de las partes más difíciles de implementar de la inteligencia artificial, los servicios preconstruidos pueden permitir a las organizaciones evitar gran parte de ese trabajo de modelado y pasar directamente a la implementación. Estos servicios en la nube permiten a desarrolladores acceder a una gran cantidad de capacidades de IA a través de llamadas APIs sin necesidad de experiencia en ciencia de datos. De hecho, en la demostración veremos un ejemplo de esto. Esto al final conlleva a una implementación mucho más rápida al brindar a las organizaciones acceso a modelos que ya han sido creados y probados de manera concienzuda. Y podemos ver aquí cómo los servicios de IA en la nube alivian esos desafíos que mencionábamos, que tiene el enfoque de construirlos, digamos, desde cero. Tenemos la mejora de que amplía el alcance de lo que las organizaciones pueden hacer con ella, porque esos servicios permiten explorar e implementar rápidamente múltiples funciones de IA en varias aplicaciones en lugar de centrar esfuerzos en desarrollar un pequeño conjunto de capacidades. El tiempo de implementación es mucho más rápido y la idea es esa, ¿verdad? Poder implementar capacidades de IA rápidamente. Si no, la empresa al final corre el riesgo de quedarse atrás con respecto a la competencia y perder clientes.
Y estos servicios brindan la agilidad que el equipo de desarrollo necesita, porque no tienen que esperar a que los equipos de ciencia de datos construyan modelos de inteligencia artificial. También habrá mucho mejor soporte y resolución de problemas. El construir una inteligencia artificial literalmente es una ciencia, y hacerlo bien no es fácil. Entonces, apoyarse en proveedores es una forma rentable y rápida de aliviar esas brechas de habilidades que no tienen las organizaciones, o esa brecha que tienen las organizaciones. Está claro que el uso de estos servicios son la manera más eficaz de implementar inteligencia artificial, porque permite que las organizaciones integren esas capacidades más fácilmente en sus aplicaciones, y los beneficios abarcan pues los clientes, empleados y en última instancia pues al negocio como tal, como podemos observar en estos datos extraídos del propio estudio Forrester. Pero bueno, vamos a ver cómo funcionan estos servicios de inteligencia artificial y veamos si verdaderamente es tan fácil de implementar como hemos dicho. En este caso les mostraré un ejemplo del For Recognizer de Microsoft, que nos provee de muchos modelos predefinidos y que son muy útiles y fáciles de utilizar. Y luego vamos a ver, en el caso de éxito, cómo usando modelos personalizados podemos extraer la información de facturas de diferentes proveedores para luego de manera automática agregarlas en un ERP. Vamos a cambiar aquí lo que estoy compartiendo. Vale, lo que vemos ahora es el Phone Recognizer Studio, una herramienta que nos provee Microsoft para probar los modelos preconstruidos de inteligencia artificial que tienen ellos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos para análisis de documentos, para leer información ya sea impresa o manuscrita, de documentos e imágenes, extraer información de tablas, de formularios, o simplemente para extraer valores numéricos, fechas de documentos. También tenemos modelos preconstruidos, por ejemplo, para extracción de información de facturas, de tickets de compra, de tarjetas de presentación, de documentos de identidad, etc. ¿no? Todo eso preconstruido. Y si ninguno de estos modelos preconstruidos cumple con las necesidades que tenemos, pues también tenemos la posibilidad de crear modelos personalizados. Entonces, voy a hacer una breve demostración de cómo, utilizando uno de estos modelos predefinidos, tiene una calidad de extracción impresionante. Y todo out of the box. Yo no he hecho ningún tipo de configuración, estoy entrando aquí. ¿Vale? Aquí pone unos ejemplos de unos tickets de compra, pero yo voy a utilizar un par de ejemplos que tengo por aquí. Vale, tengo aquí un ticket del Carrefour y un ticket del Mercado. Y como ven, es una imagen tomada desde un móvil. Vale, he subido estos documentos sin ningún tipo de configuración. Yo le voy a dar a analizar y fíjense cómo ha detectado él automáticamente ya información que él sabe que es relevante en tickets de compra. Por ejemplo, el nombre de la tienda, ¿no? También las líneas de producto y sus precios. Si vemos aquí, genera una tablita con la descripción y los precios. También el total, o la fecha y la hora de la transacción. Ahora veamos con el ticket del Mercadona, a ver qué otros datos logra identificar. En este caso, pues el nombre de la tienda, la dirección, el teléfono, fecha y hora. Aquí también captura un dato interesante.
Si pinchamos aquí para ver la tabla de ítems que ha extraído, ha sido capaz de identificar la cantidad. Como ven aquí, este producto tiene 2, entonces eso quiere decir que su precio unitario es 1,75 y el precio total es 3,5. ¿Sí? Y efectivamente, si vemos aquí, ampliamos un poco el ticket, es lo que está en el ticket. Entonces esto es información que ya los modelos o sea, los científicos de datos de Microsoft pues, han trabajado muchísimo para generar estos modelos y que están expuestos allí, listos para utilizar a través de servicios y llamadas de API. Y de hecho aquí, en este mismo sitio, nos da la opción de mirar, en este caso con Python, pues qué código debería utilizar yo para comunicarme con esa API y obtener esos resultados. Y no solamente nos provee esto, sino que también podemos construir nuestros propios modelos personalizados. ¿Vale? Si estos preconstruidos no cumplen con los requisitos, como mencionábamos, sino que es otra cosa diferente, pues podemos nosotros crear, identificando las diferentes entidades que queremos extraer de los documentos. Y mejor lo vemos en el caso de éxito, porque ahora vamos a ver el vídeo, donde precisamente usamos estos servicios de inteligencia artificial con modelos preconstruidos, con modelos personalizados, y además los hemos extendido su funcionalidad creando un producto nuestro que se llama Dokai, que es capaz de clasificar, ¿vale? Porque aquí uno siempre tiene que indicarle qué modelo aplicar para extraer esa información. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de facturas de proveedores, pues hay que aplicar un modelo diferente a cada factura de proveedor. Entonces, lo que hace Dokai es tener ese mecanismo de clasificación donde simplemente uno le envía un ticket, por ejemplo, le envías un ticket y él sabe que es un ticket de Mercadona, de Carrefour, de Alcampo, o le envías una factura de un proveedor y él sabe que si es de Movistar, de lo que sea, ¿vale? Para luego aplicar un modelo personalizado, extraer esa información y luego lo hemos integrado con un complemento de Outlook y un ERP y un RPA para tener un flujo totalmente automatizado. Vamos a ver el vídeo y lo voy comentando a medida que se va reproduciendo. Muy bien, este es el problema que tenía este cliente. En la actualidad estaban recibiendo aproximadamente 2.000 facturas al mes y tenían previsto un incremento del 40% en los siguientes 3 meses. Entonces, lo que hacían ellos era, recibían documentos de distintas tipologías como facturas, certificados de obra, certificados tributarios, presupuestos, y la operativa era clasificar toda esa documentación por tipología, extraer la información de la factura de ese proveedor y luego darla de alta en un ERP. ¿Vale? Entonces, la solución consta de 2 partes. La primera parte era la extracción de información automatizada utilizando inteligencia artificial. ¿Vale? En este caso se desarrolló un complemento de Outlook que la persona iba a abrir cuando recibía un correo de un proveedor con toda esa documentación, y ese complemento de Outlook lo que hacía era interactuar con Dokai, ¿vale? Para clasificar primero esa factura, aplicar el modelo de inteligencia artificial, extraer la información y mostrarla al usuario para validación. ¿Vale? Vamos a ver.
Vale, en este momento, ya cuando abre el complemento de Outlook, que se ve aquí a la derecha, está llamando al servicio de Dokai, enviándole el documento, y Dokai se está encargando de clasificarlo y extraer la información. ¿Vale? Ahí ya respondió este servicio, y todos esos campos que vemos allí rellenos en este formulario son los datos que ha extraído de la factura. Esta es una demostración, una vez más, de que la inteligencia artificial al final no es tan protagonista, digamos, no es tan tangible, pero está allí. Como vimos en los ejemplos al principio, de que la inteligencia artificial está en todas partes, pues este es un claro ejemplo también. Es imperceptible para el usuario que un motor de inteligencia artificial ha sido el que ha extraído toda esa información y ahora se la está mostrando para validación. Y entonces ya el personal lo que tenía que hacer era abrir la factura y comparar con los datos extraídos por Dokai y así validar que todo estaba perfecto. Una vez validaba la información, pues se guardaban en la base de datos y eso disparaba la siguiente etapa de este proceso, que es la parte 2, que es la contabilización de la factura en el ERP que utilizaba esta empresa. Y esta parte pues, se hace con tecnología RPA, ¿vale? Todo lo que veremos ahora es un robot ejecutándose de manera desatendida en una máquina virtual. Aquí no está interactuando el usuario ni nada, es una grabación del robot en funcionamiento. Toda esa información que está escribiendo es información que extrajo de la factura. Y luego también adjunta toda la documentación como presupuestos, certificados y demás relacionados a esa factura. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de aplicar la inteligencia artificial y la automatización en este cliente? Pues un descenso del TMO asignado a cada agente de un 70%. Obviamente, mucha eliminación de errores a la hora de transcripción de la información en el RP. Hubo una bajada drástica en el tiempo de validación de un 52%. Todo eso redundó en una reducción de costes operacionales de unos 180.000 euros en los siguientes 3 años. Y el nivel de automatización global en el proceso fue de un 85%. Este caso de éxito es tan solo un ejemplo de la inteligencia artificial aplicada a procesos documentales, pero estoy seguro que el verlo ahora les ha abierto la mente a posibles aplicaciones dentro de sus empresas. Y en un momento pues haremos un par de recomendaciones para llevarlas a cabo. Vamos a volver a la presentación. Vamos a ver. Muy bien. Bueno, como comentaba, en un momento daremos unas recomendaciones, pero primero vamos a repasar un poco con lo que nos queremos quedar, ¿sí? En primer lugar, pues aceptar que la inteligencia artificial es una tecnología madura, que ya está aquí con nosotros y que así como nos ayuda a saber cuál será la siguiente serie que veremos en Netflix, pues también puede desempeñar un papel fundamental en el impulso de la innovación de aplicaciones y la diferenciación competitiva en nuestra empresa. Casi todas las aplicaciones pueden beneficiarse de la IA. Sin embargo, el camino hacia la IA no tiene por qué estar cargado de requisitos de datos avanzados o ciclos de desarrollo interminables.
porque a través de los servicios de inteligencia artificial en la nube, los equipos de desarrollo pueden aprovechar esas capacidades de inteligencia artificial que ya están preconstruidas, que son configurables y que pueden implementarse rápidamente para cumplir con una variedad de requisitos. Lo que a su vez pues, genera resultados positivos para los clientes, para los empleados y obviamente para el negocio. Entonces, para comenzar con casos de uso de inteligencia artificial simples, pues recomendamos los siguientes pasos para simplificar esa implementación. Lo primero es comprender la disponibilidad de los servicios de inteligencia artificial en la nube. Todos los principales proveedores de servicio en la nube ofrecen servicios de IA prediseñados para casos de uso clave. Y hemos visto el ejemplo de Microsoft con Phone Recognizer, pero también Google y Amazon cuentan con este tipo de servicios. Y estos son accesibles mediante llamadas API configurables y en muchos casos se pueden mejorar con nuestros propios datos. Comentábamos que Dokai era una implementación con mejoras, extendía estos servicios. Y comprender estos servicios y los casos de uso a los que sirven nos ayudará al siguiente paso, a priorizar los casos de uso de IA más aplicables, más ampliamente aplicables. Como vimos, hay mucho potencial para la inteligencia artificial, pero comenzar con algunos casos prioritarios permitirá a los equipos de desarrollo pues, ofrecer resultados más rápidos. Tercero, activar a tus desarrolladores de software. ¿En qué sentido? Bueno, la mayoría de las empresas asocian el desarrollo de inteligencia artificial con equipos de ciencia de datos. Ya vimos que no es así. Los científicos de datos no son necesarios cuando se utilizan servicios de IA en la nube, porque los expertos de IA están en el proveedor. O sea, son empleados de Microsoft, son empleados de Amazon, son empleados de Google. Ellos son los que construyen esos modelos previamente. Y por último, si en tu empresa no cuentas con un departamento técnico que lleve a cabo estas tareas, pues lo ideal es apoyarte en un socio tecnológico, como lo es Auren Digital, y quienes estaremos encantados de escucharte y guiarte en todo este proceso. Y pues eso sería todo por hoy. Muchas gracias por la atención y espero que hayan aprendido por lo menos una cosa nueva hoy. Muy bien, Ángel, muchísimas gracias. Pedro, a ti también por la introducción al principio. Vamos a dar paso a las preguntas, ¿vale? Yo dejo la pregunta y ya, pues, quien sea de los dos la responde. Vamos a comenzar con la pregunta que nos dice Marta, que dice que si estos servicios, o sea, que si pueden leer también documentos escaneados. Sí, totalmente. De hecho, te sorprende porque tiene un nivel de precisión bastante bueno. Obviamente dependerá mucho de la calidad, ¿no? del escaneo, del documento original, pero tiene muy buena precisión. Sí, aquí es importante no solamente esa parte de cómo nos ayuda la inteligencia artificial en estas labores de extracción, ¿no? de pasar del documento físico a poder extraer los documentos o la información de los documentos, digamos, de alguna manera para poder extraer estos campos de información que necesitamos, que eso es una cosa que más o menos los sistemas OCR pues han ido haciendo tradicionalmente bien. La precisión que tienen generalmente estas plataformas, estas soluciones basadas en inteligencia artificial, utilizan técnicas de visión por computador que mejoran un poco la precisión con respecto a la parte del OCR, pero sin embargo, fijaos, luego hay un tema también de aplicación de inteligencia artificial a los datos una vez que se recogen, ¿no? Por ejemplo, yo puedo digitalizar, nosotros tenemos casos bastante importantes de extracción de información o lectura de notas simples, por ejemplo, del registro de la propiedad,
Pues claro, la labor ahí no está solamente en lo que es la parte de extraer esa información, sino que luego hay una parte de la inteligencia artificial que se encarga en analizar el texto, sus relaciones y demás, que tiene mucho que ver luego pues, con temas con sistemas conversacionales y demás, pero que fundamentalmente lo que nos va a ir, mediante entrenamiento, lo que nos permite, por ejemplo, de una nota simple, pues poder extraer aquellos campos clave, que quien ha trabajado con notas simples sabe que de simple el proceso no tiene absolutamente nada, porque cada registro lo hace de una manera completamente diferente. Este entrenamiento que yo le puedo hacer, este enfoque basado en un aprendizaje donde el sistema va mejorando con ejemplos y demás, hace que estos sistemas puedan llegar a ser bastante precisos, ¿vale? Y que el sistema de alguna forma del OPS, ¿no? El tema de la operación, pues pueda ser de alguna forma también bastante procedimentable, ¿no? Es decir, esto lleva un proceso y se puede alimentar. Entonces, ya os digo, los casos que podéis encontrar son de uso para vuestro negocio son altísimos. O sea, no solamente es esto, podéis encontrar ejemplos donde la inteligencia artificial aplica absolutamente a todo, ¿vale? Entonces, ya os digo. Muy bien, muchísimas gracias a los dos. Os paso a la siguiente pregunta. Raúl nos pregunta que si estos modelos de inteligencia artificial se pueden probar de manera gratuita, que si existe algún trial o algo donde puedan experimentar. Sí, en el caso que hemos visto de Phone Recognizer, solamente necesitas pues, estar registrado con tu suscripción de Azure, y el servicio como tal tiene un plan gratuito, ¿vale? Que no tiene ningún coste. Si tienes limitación en cuanto a las solicitudes que envías, pero es la única, digamos, limitante que tienes. Puedes crear modelos personalizados, puedes utilizar todos los modelos preconstruidos que trae, pero de manera gratuita. Muy bien, gracias Ángel. Además nos pregunta Paula qué se necesita para usar estos servicios de inteligencia artificial y pone de ejemplo pues, lo que hemos visto de Microsoft. Sí, pues eso, un poco en la línea de la respuesta anterior. En caso del Phone Recognizer solamente necesitas una suscripción de Azure. Viene como un servicio más de Azure. Sí, bueno, yo añadiría a eso encontrar el caso también, vuestro caso de negocio, ¿vale? Realmente al final, como estáis viendo, la inteligencia artificial en este caso es no deja de ser una commodity, ¿no? Es decir, al final es una herramienta, pero que si no encontramos bien el caso de uso y encontramos bien el para qué lo queremos utilizar, realmente no tiene mucho sentido. Es decir, podemos coger datos, podemos transformar, los podemos traer, pero realmente tiene que haber un porqué muy claro y unos objetivos muy claros de para qué queremos utilizarlo, ¿vale? Eso deberíais de tenerlo muy claro y eso generalmente, pues la buena noticia es que suele venir de negocio, ¿no? Es decir, oye, yo quiero utilizar inteligencia artificial porque necesito pues, ver un modelo o cómo puedo aplicarlo, como habéis visto, a la contabilización automática de facturas, por poner un ejemplo. O yo tengo un problema que está muy relacionado, pues, por ejemplo, con albaranes de transporte o de transportistas que necesito de alguna forma. Bueno, hace poco nos ha venido un ejemplo que, fijaos, era un ejemplo de lo más peregrino, porque al final básicamente era un sistema que tenía una compañía que estaba digitalizando donde los albaranes de entrega que venían en un formato, digitalizados en un folio A4, varios albaranes de ese estilo, ¿vale? Pero los albaranes digitalizados en un folio te podían venir 2, en otro 1, en otro 5, en otro 4, ¿vale? Y el sistema, ellos lo que necesitaban era un sistema que fuese capaz de poder extraer cada uno de esos albaranes de forma unitaria, ¿vale? Y poderlo extraer del folio. Bueno, ahí aplicamos inteligencia artificial, le enseñamos a un sistema a encontrar cuál era el documento y de un mismo folio A4, pues dependiendo del que le presentabas, te podía extraer uno, te podía extraer todos los 4, te podía extraer los 2 y el sistema lo único que hicimos fue enseñarle con ejemplos dónde estaba, ¿no? Igual, hay gente, por ejemplo, que tiene la necesidad de hacer verificaciones de si un cliente, por ejemplo, en una entrega le ha puesto el sello de la empresa, ¿no? Pues igual, a través de enseñanza se le puede enseñar a los sistemas a detectar si un albarán viene con el sello del cliente, por ejemplo. ¿Vale? Como os digo, lo importante aquí no es la tecnología, lo importante aquí es que se encuentre un caso de uso en vuestra compañía que realmente os impacte, que realmente transforme, que realmente, ¿vale? Porque ya os digo, esto no deja de ser dentro de la caja de herramientas una más, ¿no? Eso es lo importante. Como habéis visto en este ejemplo que os ha mostrado Ángel, no solamente hemos visto
una herramienta. Hemos visto que para solucionar un problema de negocio hemos utilizado un complemento de Outlook, hemos utilizado Dokai, que es la herramienta con la que hemos hecho la parte de extracción. Y luego, por otro lado, hemos utilizado RPA, ¿vale? Procesamiento, un robot, que era el que generaba la contabilización. Al final, daos cuenta, la tecnología al final no solamente se encuentra de forma aislada, estamos aplicándola con sentido, pero siempre en una aplicación directa sobre nuestros procesos, ¿vale? Que es lo realmente importante, impactar en los procesos, ¿vale? Eso debéis de tenerlo muy en cuenta. Muy bien. Bueno, Néstor también nos pregunta que qué reglas utiliza o cómo sabe la tecnología si lo que es correcto o no. Se explica, ¿vale? Es decir, si es autónomo, nosotros podemos chequear, pero ¿cómo decir si ese dato es 100% correcto o no? Pues, por ejemplo, en los modelos, en cada respuesta que recibes del análisis de los documentos que envías, cada dato tiene un porcentaje de confianza, ¿vale? El modelo siempre te va a decir, mira, yo estoy 50-60% seguro de que este es, por ejemplo, el nombre del proveedor. Entonces, en los modelos preconstruidos, eso lo lleva más que todo el proveedor, el entrenamiento para que ese porcentaje aumente. Ya cuando se trata de modelos personalizados, uno tiene que ir entrenando ese modelo, dándole más ejemplos para que ese porcentaje aumente cada vez más. Y así tú tienes más confianza o tus sistemas tienen más confianza en que ese dato efectivamente es el que tú quieres. Sí, por ejemplo, también en las facturas, una vez que se ha hecho ese procesamiento, se ha hecho esa extracción, nosotros lo que hemos hecho en algún ejemplo es coger también el detalle de las facturas, ¿no? Y comprobar, calcular en este caso, por ejemplo, la base imponible, calcular el IVA y ver si eso coincide con los datos que se han leído. Es decir, esa validación también se puede hacer a posteriori. Es decir, yo tengo que sumar todos los importes de la factura y me tiene que coincidir con lo que he leído en el documento, ¿no? Entonces, eso también se puede hacer. Eso al final lo que hay es tras la lectura, lo que suele haber luego es lo que se llama un pipeline o una secuencia, ¿no? De datos que lo que hacen es que corrigen información, pues por ejemplo, pues donde haya leído un 0 igual es una O, bueno, generalmente, ¿vale? Se suele normalizar, se suele mejorar o en base a esa precisión que comentaba Ángel, y luego también se suele validar, aunque en muchos casos no ha habido más remedio que bueno, pues ponérselo fácil a la gente para que pueda validar en sí. Es decir, el proceso es semiautomático porque hemos derivado de todo el proceso, hemos dejado solamente una tarea al usuario que es la verificación. Y entonces lo que estamos haciendo es dejárselo lo más fácil posible. Pensar que, por ejemplo, para una contabilización de facturas, no todos los datos de la factura vienen en el documento. Es decir, no viene la cuenta contable, no viene el flujo de validación, no viene a quién se la tengo que enviar para que la valide. Es decir, hay una serie de datos adicionales que no los voy a poder extraer del documento, ¿no? Entonces, esos datos y junto con la verificación lo que intentamos es que sean lo más fácil posible, ponerse lo más fácil posible, por ejemplo, al administrativo. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí, como veis en el caso que os ha mostrado Ángel? Le hemos hecho un complemento de Outlook para que no tenga que salir del propio correo para poder hacer esa labor. Es decir, todo está integrado con el RP, pero lo hace todo desde Outlook. Le llega un documento, le da el botón y ya eso le extrae los datos, ve que todo es ok y le da. ¿Vale? Entonces, ¿qué conseguimos con eso? Mejorar mucho la productividad, lo que hemos denominado el tiempo medio de operación. ¿Cuánto tiempo tardamos en procesar un documento que llega? ¿Vale? Y luego temas muy, muy, muy automáticos, como puede ser la contabilización, donde si yo tengo ya todos los datos y están todos bien, contabilizar es muy mecánico y como veis lo estamos haciendo con un robot. Muy bien, muchas gracias. Vale, Juana nos pregunta también que si se puede aplicar inteligencia artificial en el tratamiento de datos. Por ejemplo, en mi empresa tratamos datos de infraestructuras y necesitamos optimizar los procesos. Sí, vamos, Ángel, ¿contesto yo? Sí, adelante. Sí, sí, sí. En principio, por supuesto. Cualquier tema que tenga que ver con datos es susceptible, efectivamente, de poder tratar con cualquiera de las disciplinas que maneja la inteligencia artificial. Claro que sí. Vale, yo os digo, aquí lo importante es con esos datos cuál es la pregunta, ¿vale? Y qué es lo que queremos extraer. Perfecto, pues bueno, nos acercamos ya a la hora de cierre.
Nada, muchas gracias Ángel y Pedro por resolver todas las dudas y por el ratito que habéis compartido también con nosotros. A los asistentes igual, daros las gracias por estar aquí con nosotros. Ahora os mandaremos un correo donde adjuntaremos la grabación del webinar, por si queréis echarle un vistazo, y además el material que hemos utilizado como la presentación que han proyectado. Y nada, cualquier duda que tengáis, ya sabéis, los correos que antes os hemos enseñado, pedro.moreno@auren.es y angel.taborda@auren.es para cualquier duda que tengáis. Así que nada, muchísimas gracias y que paséis buen día. Muchas gracias. Adiós. Saludos.